qué tanto en realidad la inteligencia artificial puede ayudarlos en el proceso. Todo el mundo piensa que todo se puede solucionar con inteligencia artificial. Una compañía que quiso reemplazar a todos sus programadores, puso solo agentes de inteligencia artificial a que programara y en pocos días le tocó volver a recontratar gente porque no le funcionó. Buenos días, buenas tardes, buenas noches desde cualquier parte del mundo. Soy Juan Quintero y aquí con Jeremy Quintero, donde vamos a hablar de dos cosas importantes. Primero, empresas que tienen el capital suficiente para poder invertir en implementaciones de inteligencia artificial, pero que no tienen procesos organizados. Entonces, por más de que tengan el dinero, el resultado no va a ser el mejor. Segundo, muchas ideas de querer innovar y emprender con inteligencia artificial, pero en realidad no llegan a nada. Entonces, bienvenidos a este podcast donde vamos a hablar de todo esto y creo que termina en solo una idea y es lo que nadie te dice de emprender con inteligencia artificial. Es muy interesante. ¿Esta idea? Sí. Bueno, entonces, don Jere, bienvenido a este nuevo episodio de nuestro podcast, el segundo. Y un poco hablando y todas las conversaciones que hemos tenido, tenemos clientes que llegan y tocan la puerta y dicen, quiero que me implementen inteligencia artificial. El dinero no es un problema. Pero ¿qué nos hemos encontrado allí? Bueno, vemos que muchas de las cosas que nosotros vemos se ha vuelto como moda, ¿no? Decir, quiero implementar inteligencia artificial, quiero mejorar mis procesos, quiero automatizar. Pero como tú lo dices, a veces puede que tengan todo el capital, pero no tienen la noción de qué es lo que realmente se quiere hacer. Entonces, siento que ahí hay un vacío un poco en las empresas porque no alcanzan a percibir realmente cuál es el potencial de la inteligencia artificial y qué deberían trabajar específicamente. Entonces, tienen muchos procesos, muchas cosas, no sabes en qué invertirlo, solo dices, tengo el capital y ya. Y no habla de esto, creo que hay un tema muy importante y es, listo, tengo el dinero, lo que tú dices, tengo todo, vengan, implementenme, pero ni siquiera están como el suficiente conocimiento o razonamiento de qué les va a entregar la persona que le implemente inteligencia artificial. Tienes toda la razón. Y ese es uno de los grandes problemas, porque entonces hacen desarrollos por meses, o inclusive años, que es lo que hemos visto en la actualidad, pero cuando van a llegar al punto final y quieren hacer el desarrollo, lanzarlo a producción, pues no funciona, ¿sí? Ese es uno de los grandes problemas que tenemos. Una de las cosas que he visto también con personas, con clientes, es, me imagino que esto sería así. Me imagino. Y creo que llega a eso, porque ellos no son capaces tampoco de dimensionar qué les pueden entregar. Exacto, y a veces lamentablemente les venden unas expectativas muy altas que realmente no se alcanzan a lograr. Hay que tener muy claro cuál es el scope que ellos van a trabajar y realmente en ese alcance hasta dónde puede llegar a generarle un beneficio a la inteligencia artificial. O incluso, qué tanto en realidad la inteligencia artificial puede ayudarlos en el proceso. Porque creo que, y lo hemos hablado también en otros espacios, todo el mundo piensa que todo se puede solucionar con inteligencia artificial. Y no. Pueden haber otros procesos, otros recursos, otras soluciones. Entonces, vámonos a la arena de lo que nadie te está diciendo de emprender con IA. Y es precisamente que es una dualidad de ese mundo donde, listo, tengo el capital, puedo implementar, puedo hacer lo que yo quiera, pero ahora, del otro lado es, oigan, ¿y si hacemos esto? ¿Y si hacemos esto? Y estamos en el mundo de las ideas, pero nunca ejecutamos. Esa es una de las grandes problemáticas que tienen, porque no tienes definido qué es lo que quieres atacar con la inteligencia artificial. Entonces empiezan a surgir esas lluvias de ideas donde dices, no, mira, podemos hacer esto, podemos hacer aquello, vamos a mejorar la efectividad, vamos a mejorar la productividad, pero en realidad todo eso se queda en ideas y nunca se lleva a una ejecución. ¿Cómo pasar del parálisis por análisis o del brainstorming, de la lluvia de ideas, de las reuniones extensas, a algo más concreto en la era de la inteligencia artificial? Yo creo que inicialmente lo que tendrías que identificar es cuál de todas esas posibles oportunidades que te brinda la inteligencia es tu mayor dolor de cabeza. Entonces, ¿cuál es el proceso que me está generando más pérdidas? ¿Cuál es el proceso que me está generando más inconvenientes? Por ejemplo, en las ventas. No sé si estoy teniendo algún tema de que por la atención al cliente me está fallando, ¿sí? Podría enfocarme en ese tema específico y ver cómo lo puedo llevar a cabo con la inteligencia artificial o con una automatización. Ahí viene algo muy interesante y es, listo. Entonces, estamos en el punto donde
las personas no saben qué quieren, no saben qué le van a entregar, pero quieren comprar inteligencia artificial. Sí, justamente si vemos la inversión que está proyectada para estos años es abismal, o sea, es una cantidad exorbitante. Entonces, ahí llega el punto en que dices, bueno, tengo para invertir, pero al fin y al cabo las compañías deben pensar y tener en cuenta que lo que deben tener es un retorno de la inversión. Y si la inteligencia artificial puede sonar muy bonita, pero si no haces correctamente la implementación y eso no se ejecuta de la forma adecuada, pues vas a estar perdiendo plata. Y pues creo que nadie quiere perder dinero. Y además viene un tema que lo veíamos incluso también en el Hotmart Fire aquí en Ciudad de México, y es muchas empresas han perdido millones y billones de dólares por implementar inteligencia artificial. Pero creo que de todo lo que hemos visto, de todo lo que hemos entendido, es precisamente que estamos diciendo que hay compañías que dicen somos AI first, ¿cierto? Pero ese AI first, que tanto en realidad está desenfocándote el norte de tu negocio. Claro, y es muy importante verlo porque tú no puedes hacer un cambio radical. Y creo que en varios artículos que hemos visto y hemos compartido, pues lo que ocurre es, bueno, yo le delego toda mi función a la inteligencia artificial. Una compañía que quiso reemplazar a todos sus programadores, puso solo agentes de inteligencia artificial a que programara y en pocos días le tocó volver a recontratar gente porque no le funcionó. El otro día yo escuchaba un caso donde un CEO puso a tomar decisiones en la inteligencia artificial y se aumentó la rentabilidad de su negocio, porque se dio cuenta que él era muy pasional. Obviamente hay extremos de extremos, ¿no? Hay muchos casos de éxito, hay otros casos donde vemos que todavía hay una curva de aprendizaje, pero entonces, ¿qué crees que puede ser un factor clave para tomar una decisión de, en esta lluvia de ideas, si tomamos la implementación o no la tomamos? Yo digo que siempre debe haber un testeo, ¿no? De lo que estamos implementando. Hay que definir bien los procedimientos que se van a abarcar, hacer pruebas obviamente de calidad de lo que está entregando la inteligencia artificial y con eso pues uno asegurarse que realmente lo que está generando es lo correcto. Por ejemplo, en el caso que tú mencionabas, pues si este CEO utilizó la inteligencia artificial y le funcionó, probablemente algo que tenía muy bien eran sus datos. Por eso no tuvo errores. Y muchas de las grandes problemáticas que tienen las organizaciones es que sus datos no están correctos y por eso de pronto la inteligencia artificial no funciona como yo la necesito. Y sabes que hay algo que es muy clave y de hecho solo el arte de escribirle a un sistema de inteligencia artificial es el contexto. Es el gran secreto de tener un buen resultado con inteligencia artificial. Entonces, si uno tiene unos buenos datos, es información de contexto. Pero ahora cuando entramos en toda esta problemática de emprender o de entender cómo emprender con IA, también nos estamos dando cuenta que todo el mundo le está entregando sus bases de datos a la inteligencia artificial. Exacto, eso es un riesgo, ¿no? O sea, pueden decirnos que la información de pronto no la van a manejar, pero si yo tengo datos confidenciales, y es más, en algunos casos ChatGPT dice no cargues información confidencial, porque al fin y al cabo puede llegar a ser utilizada. Entonces, eso es un riesgo latente, hay que ver cómo lo implementas. Muchas organizaciones lo que están optando es utilizar sistemas que sean un poco, digamos que más seguros. Por ejemplo, está la versión de Copilot de Microsoft, donde ellos te garantizan que si tú lo implementas en tu organización, esa información no va a ser utilizada por fuera de tu tenant, que es donde está almacenada toda la información de la empresa, y no vas a tener pérdidas de información. Aquí viene algo muy interesante y es, como científico de datos, ¿qué te has dado cuenta que es el común error de las personas que trabajan con datos y con inteligencia artificial? Bueno, el tema es qué tipo de tareas le estás delegando a la inteligencia artificial, ¿sí? Porque lo que mencionabas, puedes crear un prompt, pero ese prompt sí se asemeja a lo que realmente necesitas hacer. Estás revisando la información, porque yo creo que esa ha sido una de las grandes problemáticas que tenemos ahorita y es, yo le paso la información, le genero el prompt, pero probablemente no me está devolviendo los datos que yo necesito porque alucina y pues ahí ya no va a tener como ese procesamiento exacto que yo necesitaba. Entonces sí o sí hay que revisar. Aquí viene algo que me parece muy interesante y como volviendo a conectar esa idea que hablábamos y es, estamos en un momento donde todas las ideas pueden ser lo suficientemente creativas o lo suficientemente rentables, pero entonces las personas están viviendo de, me gusta esto, me gusta esto. Entonces, ¿qué hacer en este punto? Hay que tener un norte. Ahí sí, como dice, también debe estar anclado a las misiones, la misión y visión de la compañía. ¿Qué es lo que espera, qué es lo que quiere? Porque
ahorita todo se ve por moda, ¿no? Entonces, yo quiero hacer esto porque yo vi que en TikTok quisieron implementar este nuevo sistema, entonces yo quiero hacer lo mismo. Pero ahí es donde tienes que analizar y pensar tú como empresario, oye, ¿realmente esto me sirve? ¿Esto me genera valor? ¿A mí me sirve generar algún agente que me envíe correos automáticamente? Ese es el core de mi negocio, ¿no? Entonces hay que identificar cuáles son esos procesos específicos y esos son los que yo automatizaría con inteligencia artificial. Aquí hay algo muy importante y que lo hablabas de Copilot. ¿Qué beneficios trae Copilot a las empresas que están emprendiendo y conectando inteligencia artificial en sus procesos? Pues mira, una de los grandes beneficios que tiene Copilot es que todo se maneja en el mismo entorno y que le va a servir también a tu equipo para trabajar. Por ejemplo, actualmente nosotros tenemos ChatGPT, tenemos otras herramientas de inteligencia artificial. Si tú quieres crear, por ejemplo, una presentación, vas a utilizar Gamma. Si quieres de pronto analizar bases de datos, puedes utilizar Cloud o otro tipo de herramientas. Pero lo bueno de Copilot es que en su suite de Microsoft está vinculado en todo. Lo tienes vinculado en Excel, lo tienes vinculado en PowerPoint, lo tienes vinculado en el Outlook y en las demás herramientas. Adicional a eso, lo que te va a permitir Copilot es que ya dentro de tu mismo entorno tú puedes hacer consultas de los documentos que necesitas. Quiero que me crees una presentación con base a XYZ documento que tengo en mi OneDrive. Y ya lo hace. Entonces, ese es el gran beneficio que tiene. Creo que una de las cosas más interesantes de lo que estamos viendo y de lo que vemos también, algo que me parece muy interesante es que las personas están sobredimensionando también y se vuelven muy creativas a la hora de creer que la inteligencia artificial les va a solucionar todo a nivel empresarial o a nivel de empresas, lo que hemos visto cotidianamente. Y es, no, llegan los clientes a una reunión de entendimiento del proyecto, del scope, de qué vamos a tener ahí, y dicen, no, y yo me imagino que la inteligencia artificial me va a bajar el cielo, en pocas palabras. Sí, mira que ocurre mucho, porque a veces cuando te quieren contratar y algunos clientes se acercan, van a decirte, oye Juan, yo quiero que me crees un agente y ese me tiene que garantizar que yo voy a tener un incremento del 80% en las ventas. Entonces, ahí es cuando uno le dice, bueno, déjame ver tus números, yo quiero saber cuánto venden tus vendedores, porque también depende del producto, qué tan fácil es la salida de tu producto. Y hay que ver otros temas porque de pronto lo que te está afectando no es un tema de automatización, sino es un tema de marketing. Entonces ahí es donde hay que explorar, identificar. Yo creo que lo más importante es cuando tú implementas la inteligencia artificial es hacer un diagnóstico de realmente cómo estoy, dónde veo esas fallas y ahí sí ver qué procesos mejorar. Y creo que la inteligencia artificial se vuelve tan atractiva como tan difícil de entender. Y es en qué momento estoy, a dónde quiero llegar y sobre todo qué tan creativo puedo ser. Pero es también porque en TikTok les están vendiendo mucho humo. En Instagram, en las redes sociales, encontramos soluciona todo con inteligencia artificial. Entonces, las empresas llegan o los dueños de negocio tocan la puerta y dicen, quiero que me bajes el cielo con inteligencia artificial. Primero, salgamos de la tierra. Ajá. Y creo que ese es uno de los temas que también abordamos, por ejemplo, con lo que dicen del vibe coding o algo similar con todas las herramientas que te ofrecen y te dicen no necesitas ser programador, ¿sí? Que ya lo hemos hablado en el podcast anterior. Entonces, si necesitas ciertos conocimientos, no le puedes delegar toda la inteligencia artificial, independientemente puede alucinar, necesita tu revisión, necesita tu atención, que es muy importante. Sí, yo creo que todo esto se puede resumir en una sola palabra y es las personas no saben qué quieren inteligencia artificial, no entienden qué pueden llegar a recibir y es un momento donde tenemos que darnos cuenta que tampoco podemos ir a Plutonio sin antes tener construido por lo menos el cohete para poder ir. Tal cual. Y eso se remite en dos cosas importantes, entiendan muy bien en qué momento está su empresa, hagan una radiografía y de ahí vean qué procesos son repetitivos que se pueden optimizar o automatizar y se pueden incluso llevar a inteligencia artificial. Exacto, y ver, por ejemplo, dónde tienes falencias, por ejemplo, si tienes desarrolladores, ¿cuánto tiempo les toma desarrollar alguna aplicación? ¿Cuánto tiempo les toma solucionar un bug? Entonces, ahí es donde pueden hacer uso de la inteligencia artificial, pero de una forma adecuada. Porque si utilizas vibe coding, ¿cuál es el riesgo? Te puede estar modificando absolutamente todo el código y ya después no funcionó. Si no tienes un backup, estás perdido. Buenísimo. Entonces, aquí dejamos nuestro episodio. Cuéntenos qué les gustaría saber en los otros episodios, donde vamos a ir conversando más
de temas de inteligencia artificial y adicional de temas relacionados con las empresas en esta nueva era de emprendimiento con IA. Recuerden que si les gusta este tipo de contenido, no olviden suscribirse a nuestro canal y nos pueden seguir también en nuestros Instagram. Nos encuentran acá.